Buenas noches a todos, ¿cómo están? Después de un tiempo ausente con el programa por unas cuestiones de reorganización, hoy volvemos. Después de un mes y medio aproximadamente. Hoy volvemos de nuevo con Mensajes de tu Alma. Mi nombre es María Zaira. Y hoy vamos a hablar, en la entrevista de hoy tenemos a una persona muy querida, muy respetada por mí también. Ella ya la vamos a presentar como se merece, es tanto abogada, maestra de yoga, tiene uno de los yalas, creo que el más importante de Tucumán, el yala de yoga, también por la trayectoria. Hace poco Gayatri Yoga Yala cumplió 21 años y yo ahora que tengo mi yala de yoga también me doy cuenta de la importancia y del esfuerzo que debe haber sido mantener un salón de yoga más de 20 años y el servicio maravilloso que los salones de yoga prestan a la comunidad. Así que nuestra entrevistada de hoy es Miriam Pernas. Hola Hola Miri, ¿cómo estamos? Hola, hola, qué presentación, muchas gracias. Un ¿Cómo placer, estás? un placer Miri, porque como lo decía antes, cuando he leído que han cumplido 21 años y sabiendo el esfuerzo que es mantener un salón de yoga, que no es algo, digamos, las alumnas a veces que van y vienen, los alquileres, las expensas, los impuestos, mantenerlo 21 años, qué logro, qué mérito realmente. Por eso, Sido, ha sido un largo camino, sí, sí, de mucho aprendizaje sobre todo, claro, uno no es la misma cuando empieza a medida que lo vas transitando a todo esto. ¿no? Lo llamativo de esta historia es que el Yala no empieza como una necesidad mía, ni como una aspiración o un propósito. Empezó, se abrieron las puertas de Seyala para ayudar a otra persona. Así empezó, todo fue un camino que se fue hilando de a poquito. Eh, Hace 21 años yo tenía eh, un negocio que, además de ejercer la profesión, Porque que hacía como sos autónoma, abogada, abogada soy de origen abogada, como habíamos dicho antes. soy abogada, y en ese momento ejercía la profesión y tenía un negocio que era un negocio donde se hacían exposiciones de arte y se vendían artesanías. Eh, y era un local grande. En ese momento yo también practicaba yoga con otra maestra en un lugar, que de la noche a la mañana le avisan que no podía seguir ella ahí, que no tenía más espacio para dar clases. Entonces, bueno, ella nos avisa a los alumnos que no iba a poder seguir dando clases. Entonces, yo tenía un espacio atrás de donde estaba mi negocio y donde estaba la sala de arte. Entonces le ofrecí que ella empezara a dar allí yoga, para que todos los que estábamos estudiando con ella y practicando con ella pudiéramos seguir. Ella Continúa. acepta y empezamos así. Era una habitación que había y que tenía un baño privado. Bueno, así como, hasta te diría como un juego empezó. Y ahí practicábamos. Eh, yo fui viendo que cada vez se sumaban más alumnos porque se enteraron que habíamos puesto ahí el espacio. Entonces empezó a sumarse gente y yo decidí, como el espacio de venta era grande, yo decidí avanzar sobre el espacio físico del negocio y poner ahí la sala de yoga. También. Entonces la cambio hacia adelante y achico el negocio que yo tenía. Y así se fueron sumando muchas personas. Al poco tiempo ella se enferma y cuando ella se enferma no había quien enseñe. Y bueno,
Yo llevaba muchos años porque antes de practicar con ella había practicado con otro maestro y tenía muchos años de yoga. La vi practicar yoga a mi mamá toda la vida. Entonces el yoga estaba como instalado en mí. Claro, muy incorporado. Para salvar la situación, yo di las clases mientras ella estuvo enferma. Se recupera y vuelve y al poco tiempo queda embarazada y con un embarazo muy complicado. Era como que todo estaba destinado a que sea así, como se fueron dando las Totalmente, totalmente. cosas. De pronto me vi de nuevo dando clases de yoga, pero bueno, ya en ese momento yo me sentía mal de solamente dar clases de yoga sin tener una capacitación formal. Así que Claro, ahí porque es vos donde yo eras empiezo a estudiar. alumna de clases en esos momentos, no habías hecho las No, formaciones no, que después llegaste a hacer. no, 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 no. No, yo era alumna. Y bueno, cierto es que tenía mucho conocimiento de yoga. Bueno, lo que tenía de conocimiento lo di, pero ahí decidí empezar a estudiar. Entonces ahí hago mi primera formación de yoga, que es el profesor de yoga integral. Y después de eso sigo con el profesorado de Hatha, con la maestra Maru García Ramos. Nuestra Hasta maestra. ahora, y de ahí ya no dejé más de yoga. Claro, claro. En Se, síntesis es eso. se Y que fue transforma, ocupando cada vez más espacio en mi vida, ¿no? claro, claro, porque se transforma ya no en una práctica que uno hace un ratito en su mats. Tal Se cual, transforma en algo mucho más grande, tal cual, en tal donde cual. uno ya ve el mundo a través de otros anteojos. Así es. To- Cambia la mirada, cambia la visión, cambia todo. Sí, Creo que en mi caso ha sido un proceso lento, pero muy valioso, que siempre digo que si no hubiera estado ese negocio que yo tenía, y estar en ese momento practicando y pasar todo lo que pasó, bueno, creo que no estaría hoy acá. Ha sido un proceso donde que me fue abrazando y que yo fui abrazando, claro. para no ocultarlo más y mi vida, bueno, ahí se transformó. Y hoy Cambió tenés totalmente. tu yala, si querés contar, contá dónde, contá un poquito de tu Hoy, yala, de las clases, de las hoy estamos. formaciones. Hoy estoy con mi yala, ya no donde empezamos, sino estamos en una yala más grande, que todo se fue dando y así fuimos creciendo. Estamos en la calle San Martín, en 960, en un edificio que tiene un espacio grande con una terraza hermosa. Así que estamos ahí en San Martín 960, tercero B, y no solamente damos clases de yoga, sino también cursos, talleres, así como das vos en tu espacio, en tu sala, Sí. y también formación. Formación de profesores, hoy ya avalados por Yoga Alliance a nivel internacional, así que hoy ya la formación tiene carácter internacional y estamos dando la formación en 200, en Y en 300. 300 horas, ¿no es cierto? Así que sí, sí, bueno, ese viene siendo un gran desafío hace mucho tiempo y bueno, lo hemos logrado y ahí vamos, trabajando y el Yala también, bueno, como fue creciendo, me pareció que era interesante ser más amplio la propuesta de yoga, poder llegar a sectores que a veces no se puede llegar fácilmente. Entonces armé una fundación, así que Gayatri hoy es fundación también. Ah, qué maravilla. No sabía eso. Qué maravilla. Te Fundación, felicito. porque hay toda una propuesta de convocar inclusive a otros espacios para que trabajemos juntos más a nivel social, poder llegar con el yoga eh, fuera de nuestros yalas, Qué poder darlo a maravilla, qué conocer, que la maravilla. gente nos conozca y que sepa de esta ciencia que se vuelve un estilo de vida. Y es cuando por ahí la gente que escucha sobre el yoga cree que el yoga es solamente ir a hacer asanas, o sea, un ejercicio diferente.
y realmente hasta que uno no va, y no va también, depende de la formación de los diferentes maestros, hay diferentes estilos, pero vemos que el yoga es tan integral, abarca todos los aspectos del ser humano. Yo digo, una persona que vaya a hacer yoga y se forme con un buen profesor, con un buen maestro, nunca vuelve a ser la que era antes de empezar estos procesos. No, no hay un antes y un después siempre. Sí, Y yo siempre le digo a los practicantes, puede que se tomen unas vacaciones, porque por ahí dejan sí, y se van por muchos motivos, pero uno de los motivos es, por el que deja la gente es cuando se asusta un poco, porque el yoga nos empieza a cambiar la vida y nos empieza muchísimo. a cambiar la mirada que tenemos con la vida. Ujú. Y hay gente que eso es un cimbronazo como muy fuerte, ¿no? Que se produce en la vida de ellos y se toman un tiempo. Pero si el yoga tocó el corazón, uno vuelve. Entonces, al tiempo los ves volver. Y ahí es donde comienza otro proceso más profundo en la vida de ellos. Se animan Exactamente. a recorrerlo. Bueno, el yoga siempre decimos, vos también lo debes decir, es un camino de ida. Totalmente, totalmente. Yo también, al igual que vos, abogada, yo ya prácticamente casi nada de la profesión, muy poco, temas muy puntuales y por Alejandro, determinadas personas, si no, no. Y lo que vamos yo a también. hablar hoy, Miri, es sobre el yoga y la respiración. Esta herramienta tan maravillosa, al alcance de todos, pero que la mayoría de las personas no la sabe utilizar, salvo que sean practicantes de yoga. Pero yo me acuerdo cuando estaba haciendo la formación con la Maru, yo en Sí. determinado momento le digo, Maru, estas cosas, si nos hubieran enseñado desde niños a respirar, a controlar las emociones, sería otra la vida de mucha gente. Hablemos entonces un poquito de la respiración y sus beneficios en todos los ámbitos, no solo en el cuerpo, en la mente, en las emociones. El tema es que cuando nacemos, nacemos respirando bien. Eso es lo primero que tenemos que decir, ¿no? Cuando uno nace, tiene una capacidad respiratoria amplísima que eh, que va cambiando a partir de que el niño va creciendo. Y en la medida que empezamos a tener más comunicación, el niño empieza a comunicarse socialmente, bueno, se incorporan otras cosas que el niño va aprendiendo y se va olvidando de las técnicas que vino con él. Entonces, Naturalmente, ¿viste? viene con el ser humano. Claro, esto es como volver a aprender a respirar. Eh, Sí. la gente tiene un concepto, hay todavía, a pesar de que hay mucha información y de que hay, por suerte, hay muchas propuestas de yoga para todos los gustos, Sí. para todos los cuerpos. Sí. La idea es informarse un poquito y aprender sobre las propuestas que hay para que cada uno elija qué puede hacer, porque antes no era así, antes era un concepto más genérico de que se practicaba simplemente yoga y había gente que aún queda lamentablemente, pero bueno, para eso está esto de promocionarlo y de hablar de yoga para que la gente entienda que no es como era antes, que cree que el yoga es solo para personas adultas, o si estás enferma, o si tenés un problema de salud, o si tenés un problema con la columna vertebral, y que solamente esas personas son las que tienen que practicar yoga, y nada más No, alejado de la claro. realidad. No. El yoga es respiración para mí. Cuando a mí me preguntan qué es el yoga y quieren entenderlo, yo siempre hago una salvedad, y lo primero que digo es eso, que el yoga es precisamente reaprender a respirar y que a partir de la respiración es todo posible, Exactamente. porque la respiración nos conecta, nos vuelve a conectar con el cuerpo, hace que uno vuelva a sentirlo al cuerpo. Claro. No sé si te has dado cuenta que mucha gente que va a las salas a practicar está, en función de la Gracias, Juan. vida que se lleva, está totalmente desconectada con su cuerpo. Sí.
nivel Llegan de con preocupación, estrés. Mucha el gente ya estrés, tiene estrés crónico, ya hacen, es una forma de vida normal vivir con estrés y esa respiración superficial, corta, se lo ve que muchísimo. genera que lamentablemente se ha vuelto además, se ha puesto de moda una enfermedad, por decirlo así, y con todo respeto lo digo, se ha puesto de moda los ataques de ansiedad, el vértigo, todas Ataque de pánico. los ataques de pánico, todas las afecciones que tienen que ver directamente Con el con sistema la nervioso. respiración Claro. y que te afectan físicamente, te afectan mentalmente, te afectan emocionalmente. Emocionalmente, sí. Entonces, la gente todavía, y te debe pasar lo mismo, que todavía recibimos en el ya las personas que dicen, vengo por prescripción médica, Sí, vengo porque estoy muy contracturada y me han dicho que hay movimientos o ejercicios, como suelen decirte al principio, que van a ayudar a que me relaje más. Y es cierto, todo lo que esa información que traen es cierta, pero es muy básica. claro, es parte, es una parte pequeña. Es una parte pequeña y lo que procuro, al menos, y todas las profesoras que integran el YALA procuramos, es enseñar a respirar. Y que a partir de la respiración, el cuerpo se conecta con la respiración y el cuerpo responde. Claro. Si no unificamos y no tratamos de aprender a respirar unificando los movimientos, no hay un efecto del yoga. No, hay cualquier otro tipo de ejercicio. Claro, simplemente están haciendo un ejercicio. Entonces Exactamente. siempre marcamos la diferencia, que primero, bueno, se encuentren con el cuerpo, que no es una tarea sencilla, que lo reconozcan, que lo sientan. Cuando los invitamos a respirar, les pedimos que traten de concentrarse en la respiración para Un empezar a momentito. reconocer qué está pasando con nosotros, cómo nos sentimos, si estamos contracturados, si estamos llenos de pensamientos, si estamos doloridos, si sentimos que hay alguna inflamación en el cuerpo, si sentimos que hay una carga en la espalda, hay un peso en la espalda de tanto estrés, de tanta preocupación y de todo lo que nos pasa y que en el piloto automático no paramos un Claro, minutito a ¿no? observar. Entonces, en primer lugar, la respiración es como la puerta que abre el, el, la sala del yoga en la vida de las personas, ¿no? Es como que es entrar a casa Claro. para mí. Respirar es abrir una puerta donde empiezo a descubrir de a poquito qué me ofrece el yoga, porque el yoga ofrece infinitas cosas. Tanto es así que se vuelve un estilo de vida para nosotros. Exactamente. Exactamente. Es muy importante. Yo siempre le digo a las chicas también, es más importante la respiración que la perfección del asana, que el ejercicio en sí, porque no me sirve hacer una asana, hay gente que, bueno, nosotros que sabemos de Ayurveda, hay diferentes biotipos, hay gente que llega y quiere hacer todo bien, todo perfecto, y en el ansia de hacer la asana perfecta, incluso las ves así como que están incluso sosteniendo la respiración para sostener el asana, y no es así. Lo que pasa es que hay un concepto también que está muy arraigado en las personas que tiene que ver con que quizás a lo largo de su vida han hecho actividad física en un gimnasio Sí, otro o tipo. han practicado algún tipo de deporte donde la búsqueda de la perfección es un requisito muy importante. Sí. Y en el gimnasio el querer ir avanzando y el querer ir modelándolo al cuerpo en función de las exigencias que se van imponiendo o de los propósitos que van diseñando con algún profesor, donde tiene especial trascendencia la parte estética de Claro. las personas y que Lo como que vemos. consecuencia les hace bien Claro, también sí, al cuerpo en general. sí. Pero nosotros abordamos desde una perspectiva mucho más lenta quizás, Vamos más hacia eh, adentro, claro, no hacia porque afuera como las otras actividades, un gimnasio. exacto, Vamos hacia adentro. el camino del yoga es eso, es aprender a ir hacia adentro y a reconocernos y y a enterarnos, porque a veces estamos totalmente olvidados de que hay un mundo interno que nos está esperando y donde habitan
absolutamente todas las respuestas de la vida. Todo. Y en el cuerpo, y como estábamos hablando, ¿qué me hace aprender? Le expliquemos a la gente que no está en el tema, ¿qué beneficios o qué efectos tiene el aprender a respirar correctamente en tanto en el cuerpo, en la mente y en las emociones? Porque es en todo, porque nosotros no somos solamente este cuerpo que cada uno ve, que es nuestra presentación, pero somos mucho más que eso. Sí, somos mucho más que eso. En primer lugar, tomar conciencia que el cuerpo que tenemos es el cuerpo que hemos elegido para venir a vivir en este plano y a Sí, experimentar en este plano, ¿no? Y eso, bueno, con el tiempo lo tratamos de hacer que la gente lo interprete y entienda a qué nos estamos refiriendo. Pero en ese camino creo que la respiración toma una trascendencia fundamental a nivel corporal, porque a medida que van aprendiendo las diferentes técnicas, y sin ir más lejos, la técnica básica, la respiración básica del yoga, la respiración clásica, donde le enseñamos que no tienen que centrar la respiración en el pecho, sino a partir del llevarla. abdomen Sí. bajo, del abdomen medio, de las intercostales, del centro del pecho. Hacer que tomen conciencia de esto ya es un gran paso, porque la gente está acostumbrada a que su respiración sea pectoral. Entonces, con una respiración pectoral no hay efectos a nivel físico que sean lo tan saludable que son desde el yoga. Cuando empiezan a entender que tienen que trasladarla a la respiración, a la base del abdomen, y que desde allí vamos oxigenando el cuerpo hasta llegar al centro del pecho, y que desde el pecho empezamos a exhalar despacio para volver al abdomen bajo, ahí comienza el primer descubrimiento de esto, Sí. porque esa respiración hace que el cuerpo comience a relajarse. Esa respiración hace que la tensión corporal con la que uno llega a la práctica comienza a ceder. Y por Tensión eso tiene que tanta sí, importancia. viene mucha gente muy contracturada, dolorida, cuello, espalda. Tengo una alumna que contaba que incluso se daba cuenta que tenía las manos permanentemente así ella, de la tensión, que hasta le dolían después las manos de vivir con esa tensión. Tal Entonces, cual. Y hay gente que duerme así. sí, Y no solo eso, sino que también bruxa. bruxismo, Entonces, exactamente eso el estaba por decir. bruxismo, la tensión corporal que no logran soltarlo al cuerpo cuando se van a dormir. Bueno, el que empieza a practicar yoga empieza a experimentar eso desde la práctica física, que después con el tiempo puede irla trasladando a su vida personal, porque también es cierto que es todo un camino que uno empieza a recorrer, de empezar a tomar conciencia de qué nos está pasando físicamente, de volver a tomar la conciencia. Eso hace la respiración además, que tomemos conciencia del cuerpo en primer lugar, de qué nos pasa y de cómo nos pasa, y que no solamente que cuando hay un dolor tengo que tomar la pastillita, Claro. sino que quizás respirando comienzo a calmarme, comienzo a aflojarlo al cuerpo, y todo va concatenado. A medida que me voy calmando físicamente, por ejemplo, cuando llego para practicar al shala, la mente también se va aquietando. Entonces Totalmente. vuelve a tomar trascendencia la respiración cuando les decimos que la respiración hace que todos los pensamientos, todas las Ay, sí. ocupaciones y las preocupaciones que tienen en el yala, es un ejercicio poder dejarlas afuera y simplemente escucharla, la respiración, e ir soltando la maraña de pensamientos que tenemos. Con lo que porque cada uno llega con todo lo que es su día a día, su trabajo, hijo, familia, responsabilidades, cada familia, cada persona es un mundo y todo eso llegan a ese momento con todo eso en la cabeza. Y esa primera etapa de la clase en donde nosotros hacemos esa armonización es fundamental para que todos puedan Sí, bajar sí. esa Por eso maraña. también les decimos que es muy importante que lleguen 5 minutos antes,
que tengan tiempo de cambiarse, que tengan tiempo de dejar sus cosas, que tengan tiempo de silenciar el celular. Hay gente que está en un piloto automático tan importante que cree que puede tener el celular en la sala y se quedan mirándote cuando vos le decís, por favor, el celular fuera de la sala. Claro. Y me ha pasado de que me No, sí, pregunten, sí pero ¿por pasa. qué? Sí, Y sí yo pasa. les digo, Sí. siempre les contesto y les digo, porque este es un lugar santo, este es un lugar sagrado. Es como que entres a una iglesia o a una sinagoga o a una mezquita y que quieras entrar con el celular y seguir comunicándote mientras estás en un espacio santo. Claro. Bueno, la sala de yoga es eso, es nuestro propio espacio sagrado, nuestro espacio santo, donde vamos a trabajar sobre nosotros mismos, sobre las virtudes, los defectos, las luces, las sombras y todo lo que nos habita como ser humano. Eso que con el tiempo la gente comienza a entender a medida que comienza a abrazar la respiración, porque empiezan a observar que el cuerpo se Se relaja, que la relaja. mente se aquieta y que las emociones salen a la luz y las pueden gestionar de una manera diferente. Y en una práctica de yoga vemos cómo empiezan a aflorar muchas de esas emociones que mucha gente las reprime. Se dan Claro, muchas clases que vos ves gente que llora, gente que puede sacar todo eso que tienen reprimido, que yo les digo, no tengan vergüenza de si les pasa esto, no lo traten de reprimir, suelten tranquilas, acá todas estamos, como decía Maru, la persona que es absolutamente feliz generalmente no es la que va a yoga la que necesita o viene para sanar o buscar otro camino o mejorar su vida. Entonces todas estamos en este mismo proceso, las profes también. obviamente, obviamente. Y las profes tenemos que practicar mucho y practicar con otras profes para no olvidarnos que somos siempre alumnos, que Exactamente. somos aprendices permanentes, porque es la única manera de poder dimensionar e interpretar al practicante que viene a practicar con uno. Claro. Es decir, Yo, siempre que me preguntan, yo lo pongo de ejemplo a una practicante de hace muchos años y que hoy es profe de yoga ujú, también. Cuando ella empezó, ella se permitió sentir a poco de haber empezado a practicar. Y a ella le pasaban dos cosas. Había días que se reía mientras ella estaba haciendo la práctica e iba cambiando de posturas, le venía ataque de risa. Bueno, y ella me miraba y me decía, no puedo parar de reír. Y yo decía, reíte, ¿cuál es el problema? Reíte. Si eso es lo que sale, que salga. A ujú, la clase siguiente empezaba riéndose y después terminaba llorando y lloraba, pero con todo. Y yo me decía, no sé qué me pasa. Y, claro, y yo le decía, nada, el yoga está claro, entrando a tu vida. claro. ¿Y cómo se ve que entró? Que después decidió estudiar y también estudió con Maru. No se dedica al yoga hoy, pero ella lleva el yoga en su profesión. Ella ha logrado eh, que sea una herramienta muy útil en su profesión y sigue practicando en Shala. Y su vida realmente ha cambiado, ha transmutado tantas cosas, ha podido modificar tantas cosas que ella creía que no las iba a modificar y que sentía que era una necesidad cambiar para evolucionar. Y a partir del yoga lo consiguió. Lo que Esa es pasa la es última de que las cosas. el yoga nos enseña a tranquilizarnos, cosa que uno en el día a día, como yo les, por ejemplo, cuando hacemos clases o relajaciones guiadas más grandes, yo siempre termino mis clases con respiración, con meditación, con algo, pero, por ejemplo, hay gente que no aprende nunca a relajarse porque no aprende. Lo mismo nos vamos a dormir y seguimos con la cabeza en todo lo que ha pasado, en todo lo que tenemos que hacer. Y cuando uno empieza a tranquilizarse, a relajarse, ya ve la misma situación, pero desde otra perspectiva. Con la cabeza
así tan a mil como siempre generalmente estamos, no podemos ver una solución, por más que esté al frente nuestro, quizás no la vemos. ¿Sabes qué pasa? Que en la vorágine en la que se vive, con las prioridades y las necesidades de cada persona, unas más, otras menos, algunas más angustiantes que otras, eh, toman a la vida como la vida es un problema a resolver. Como si fuera Así algo viven, duro, una claro, lucha. Muchas dicen, es una lucha, bueno, me dicen. bueno, ese es uno de los conceptos que está arraigado en las personas, en que la vida es una lucha. Sí. Y cuando uno empieza a practicar yoga, de a poco comienza a comprender, porque además nos ocupamos de tratar de transmitirlo de manera permanente, que en la vida no se lucha, en la vida se fluye. Y que los problemas, todos los problemas que las personas tenemos, porque no por el hecho de que nosotras seamos eh, maestras de yoga, tenemos la vida resuelta, No, no es así. Nos no. pasa lo que le pasa a A todo el todo el mundo mundo. y tenemos los problemas y las angustias que tiene todo el mundo. El tema es cómo uno aprende a gestionar eso. Y en la medida que Exactamente. uno ha incorporado la respiración como una forma de vida, la mirada, los pensamientos y las emociones se gestionan desde otro lugar. Entonces, una de las cosas que te enseña yoga y que eso tiene directamente que ver con tu mente y con las emociones, que somos lo que pensamos. Sí. Nos Y si convertimos, pensamos, somos y nos convertimos en lo que pensamos. entonces toma trascendencia cómo gestionamos el pensamiento. Claro. Si nosotros creemos que nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, es un problema, quiere decir que hemos hecho el problema, lo hemos hecho carne, lo hemos hecho parte de nosotros. Y si las personas hacen eso, nunca van a poder encontrar soluciones rápidas a sus problemas o quizás nunca lo solucionen de ninguna manera. Mira, ahí te voy a dar un ejemplo que yo, bueno, estoy dando un taller y eso les contaba yo porque me preguntaban, mucha gente me pregunta, ¿por qué has dejado la profesión, tantos años de estudio, la abogacía, qué tal? Porque ha llegado un momento en mi vida que si bien la abogacía a mí me ha dado, pero cosas maravillosas en mi vida, no, yo en ese momento estaba atravesando situaciones muy difíciles a nivel personal y no tenía las herramientas para afrontarlas de mejor manera. Y eso me ha dado el yoga. No solo nos hace ver, quizás, donde nosotros veíamos problemas, después ya no los vemos cuando estamos tranquilos, sino yo les doy siempre a todo el mundo el mismo ejemplo, por ejemplo, el de mi mamá. Yo la tuve a mi mamá muchos años enferma, pero muchos años, y enfermedades muy complejas, difíciles, en muchas internaciones, muchas cosas. Y yo al principio estaba enojada con la vida, incluso enojada a veces con ella. Estaba enojada y ese enojo era, me hacía mal a mí, le hacía mal a la familia. Cuando yo he aprendido, he entendido, bueno, esto empecé con las prácticas de yoga, esto es lo que hay, esta situación no va a cambiar, porque la situación de mi mamá, en vez de cambiar, siempre a peor, digamos, cuestiones neurológicas, cosas así, que no, de las que no se salen, sino de las que se avanzan, me hizo aprender a llevar esa situación desde otra manera, desde otro lado, con más tranquilidad, con más paz, con más, no sé, no es que nunca no sé, el amor que salió de decir, bueno, esto es lo que hay. Y desde una tranquilidad, uno de esas situaciones que sabes que no se van a resolver, es, Lo que pasa es es que, más, llevas de otra manera. ¿sabés qué pasa, Zaira? Que las personas, en esta confusión de querer hacer el bien, porque dentro de los núcleos afectivos en donde estamos, eh, muchas veces se presentan problemas, supongamos familiares, que en donde afecta mucho al esquema familiar. Sí.
y te dicen, no, pero mi problema familiar es muy grande, porque lo que vos acabas de contar, la historia de tu mamá, y que es un problema cierto, donde había una enfermedad que iba cada vez eh, ahondándose más, haciéndose más profunda y con consecuencias más serias para la salud de ella. Y quizás si ella hubiera tenido una mirada diferente, capaz que no la transitaba desde tanto dolor. Pero hay una cosa que desde el yoga que tiene que ver con nuestras emociones, es muy importante tener en cuenta. Nosotros tenemos que aprender a gestionar sobre nosotros mismos Claro, claro, y no querer resolver la vida de todas las personas que nos rodean. exactamente. En la medida que empezamos a trabajar sobre lo que nos pasa, sobre los pensamientos que nos habitan y sobre las emociones que también nos habitan, empezamos a encontrar respuestas. Y una de las primeras cosas que pasa para el practicante de yoga es que tras haber aprendido a respirar mejor, puede gestionar mejor su día a día. Y en la medida que empieza a incorporar el concepto de que no nos podemos hacer cargo de lo que el otro Sí, decide, de la manera en que decide gestionar su existencia, de la manera que decide gestionar su salud, de la manera que decide gestionar su vida misma, y que nos tenemos que hacer a un costadito y dejar que vivan sus propios procesos y nosotros concentrarnos en nuestros propios procesos para poder ser después un instrumento útil en la vida de esta persona si es que forma parte de nuestros afectos importantes, sean nuestros padres, nuestros hijos o amigos o la pareja o lo que claro. sea alguien que está vinculado a nosotros. En la medida que nosotros nos mantengamos en un proceso de aceptación de que ese camino le corresponde a esa persona y que nosotros solamente desde el trabajo personal lo podemos ayudar, ahí es donde comienzan a ver el resultado del efecto del yoga en las emociones y empezamos a mostrarle al otro que hay una manera diferente de gestionar la vida de uno. Exactamente, porque cuando algo que nos pasa por ahí al principio es que cuando nosotros vemos que algo nos hace bien, queremos que por ahí le decimos, pero vení, hace... Y quizás el otro no está preparado todavía o no le llama la atención. Entonces, una alumna hace poco, bueno, eso uno lo aprende con el paso del tiempo, que es uno puede trabajar en uno. Y que el mejor ejemplo es los cambios o la tranquilidad que después uno, que los otros ven en uno, más que el decirles venir. Hace poco una alumna estaba enojada con su pareja porque decía no quiere, no quiere, yo ya le digo. Y bueno, me acuerdo también de una frase que nos decía nuestra maestra y que la he leído también, cuando uno despierta, por decirlo de alguna manera, cuando uno despierta, camina en silencio, respetando el sueño de los demás. Cada uno va a llegar su momento o no de hacer un trabajo personal. Es así. ¿Mm? Creo que la mejor receta que uno puede dar eh, es dejar que los demás nos vean. Pero eso, nada más, ¿no? Nada más, sí. Dejar que nos vean, eh, no querer cambiarlos a los otros. Claro. Cierto es que cuando uno empieza, y sobre todo las personas que practican, y lo he vivido mucho tiempo, cuando uno empieza a descubrir los efectos del yoga, uno quiere que todos, para que toda la familia, que todos los amigos y todos los vínculos que uno tiene, vengan Sí. a practicar o vayan a practicar yoga. Y tal cual, como lo dijiste, cada uno tiene su tiempo. Quizás para algunos este sea el camino, quizás para otros Claro. no. No. Y está bien, porque son muchos los caminos que conducen a Roma, dice Exactamente. el dicho, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Entonces, el que abraza el yoga y encuentra la, la, la conexión necesaria que tiene que haber de lo que ofrece el yoga, no lo va a soltar más, no lo va a soltar nunca más.
Uno de los ejemplos que yo también doy en las prácticas, por ejemplo, es de cuando uno está con la mente tranquila, cómo piensa mejor, encuentra soluciones, recuerda. Yo les cuento que cuando yo iba a rendir a la facultad, los exámenes orales a mí me ponían muy nerviosa, muy nerviosa. Y muchas veces ya cuando terminaba el examen, que ahí salía yo de la 25 y mi abuela vivía acá en la 9 de julio y la Valle, o sea, yo me venía caminando desde la 25 y cuando empezaba a caminar después de rendir, a las 2, 3 cuadras que ya estaba tranquila, decía, ¿por qué no he dicho esto? ¿Por qué no he dicho esto? ¿Por qué no he dicho tal cosa? Porque cuando la mente se relaja, toda la información que necesitamos también está ahí. Y podemos ver esas soluciones y esas respuestas que no las vemos cuando estamos con la mente alterada. Así que no solo la práctica del yoga y la respiración y la tranquilidad nos hace dejar de ver problemas donde antes había, porque por ahí veíamos cosas que nos alteraban fácil, sino también encontrar soluciones a donde antes no las encontrábamos. Es así. Hay mucha gente que practica, en lo personal me pasa siempre, y mucha gente practica y en lo que está practicando te dice, ya sé qué tengo que hacer con un problema que tenía. Totalmente. Sí, Porque estaba practicando, se entregó a la práctica, se entregó a la respiración, empezó a ejecutar la práctica con amor, con atención, con conciencia corporal, prestándole atención a la respiración, dejando que las emociones fluyan, que simplemente la práctica sea. Y cuando eso pasa, en más de una oportunidad, al terminar la práctica, me dijeron, ¿sabes? Encontré la respuesta que estaba buscando. totalmente. Totalmente. Además, en la vida cotidiana, sin ser practicante de yoga, la gente suele decir, si te ve alterado o si ve a alguien que está alterado, ya forma parte del acervo popular que dice, espera, respira, Respira, cálmate, respira. respira, cálmate. La gente lo dice sin ser practicante de Naturalmente, yoga. exactamente, Naturalmente. naturalmente. Eso demuestra que es como que inconscientemente hay un concepto que está en nosotros y que en algún momento supimos respirar cuando nacimos. Yo me acuerdo que creo que ha sido el peor día de mi vida, cuando pasó algo así con mi hijo, la llamó Maru llorando y no podía hablar del llanto y ella lo primero que me decía, Sai, respira, empecé a respirar, respirar y cuando empecé a respirar me he calmado, le puedo contar lo que me estaba pasando, pero es así. Bueno, Tal cual. Miriam, muchísimas gracias por esta Un entrevista. Para mí, placer, no, para mí un placer placer. enorme, maestra. Contanos un poquito, visto que estás por hacer un taller, puede ser con Anita de Cuencos, algo, ¿querés contar algo? El 30 de noviembre Ujú. vamos a hacer un taller con Anita Taboada, que es médica ayurveda, que es una de las médicas más conocidas y reconocidas Sí, acá en Tucumán, una persona que sabe muchísimo, muchísimo de ayurveda. sí. Creo que vos también te has capacitado Yo con me ella. formé con ella, sí, sí, en masaje de Ayurveda. Sí. Ana es mi médica, eh, eh, y, y con ella vamos a hacer, ya hemos hecho otro taller, ahora va a ser un taller de cristales. Cristales. Ana sabe muchísimo sobre el tema, entonces Es que va, desde la va a enseñar. Ayurveda, la mirada que hay sobre los cristales es muy Es muy diferente, es importante, profunda, es sí, hermosa. sí. Es muy profunda y ella, que es especialista en Ayurveda, va a venir a darnos un taller para la comprensión y la interpretación de los cristales y saber desde qué lugar podemos usarlos para sanar, para mejorar nuestro cuerpo físico, mental y emocional y Bien. para poder ayudar también a las personas. Y yo, a modo de acompañarla, vamos a cerrar esa capacitación que nos va a dar con un encuentro de cuencos, a través de los cuencos de cuarzo de cristal también, y los cuencos tibetanos, hacer presentes los sonidos que son tan sanadores como, como corolario de lo que Anita nos traiga
con su propuesta. Eso va a ser el El 30 de 30. noviembre a la mañana. ¿En Tuyala, en Gayatri? En Yala, sí, va a ser en Gayatri. Así que, bueno, si alguien está interesado, ¿Por dónde te pueden encontrar? Decís tus redes o tus datos, lo que quieras. bueno, pueden ubicarme en las redes como Gayatri Yoga Yala Tucumán. Bien. Pueden encontrarme como Gayatri Yoga en Facebook. Pueden encontrarme como Miriam con M. Miriam. Pernas en Instagram también. Uh-huh. Y en Instagram, que también ya lo acabo de decir, estoy. Así que en cualquiera de esos o comunicarse directamente a través del celular. No sé si lo puedo Sí, dar. por supuesto, todo. 3816-850986 es Bien. el número, así que me manden un WhatsApp para que pueda mandar la información. Es necesario que se inscriban porque hay cupos Hay cupo. limitados, así que es con cupo. Así que bueno, estamos con eso con Anita. Estoy muy contenta porque bueno, la presencia de ella y el trabajo tan consciente que hace Sí. Ana es siempre una caricia al alma. Totalmente. Y los cristales tienen una de las frecuencias más altas en la naturaleza. Por eso impactan en la frecuencia de nuestro cuerpo sanando. Así es. Y lo mismo con los cuencos. La vibración es... Así que me imagino que va a ser un taller maravilloso. Bueno, Miriam, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me alegra mucho que tengas este espacio, me alegra mucho que tengas un espacio así para poder conversar y que la gente se entere y sepa un poco más de lo que nosotros hacemos con tanto amor, que es un servicio bueno, que Un hemos servicio. elegido transitar. Celebro y te felicito por lo que estás haciendo. Muchas gracias. Gracias Esa ha por sido involucrarme. la intención, que todos estos temas lleguen a gente que no llega a un yala, no llega a una clase de yoga, por ahí no llega a un taller, sino que llegue a más personas. Así que bueno, Yo muchas creo que esto gracias. es un verdadero éxito y que siga. Muchas gracias. Un placer. Un Te placer. mando un Y abrazo mucho inmenso. éxito. Gracias. Y que siga Chao. por muchísimos años más ese salón Gracias. maravilloso, ¿eh? Gracias. Bueno, nos vemos, Miri. Un beso Chao. Un beso enorme. inmenso. Chao, Muchas chao. gracias. Bueno, la verdad, entrevista hermosa, con una maestra maravillosa como es Miriam Pernas. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido lo que hemos hablado de la importancia. Yo cuando mis alumnas también me dicen que están con algún problema, también lo primero que les digo, chicas, respiren, tranquilícense, observen su respiración a lo largo del día, observen si está superficial, observen, profundícenla, por lo menos unas cuantas respiraciones profundas nos centran, tranquilizan la mente, los pensamientos, las emociones, como hablábamos recién. Si todos supieran la importancia que tiene la respiración en la vida de una persona, todos la aplicarían en los especialmente, no solo todos los días, es fundamental, pero en los momentos de tensión nos tranquiliza, en los momentos en que estamos por afrontar alguna, ya sea rendir, alguna entrevista de trabajo, alguna situación difícil, el hacer 6 respiraciones profundas ya nos tranquiliza. Así que bueno, espero que les haya gustado. Yo feliz de haber vuelto después de un tiempo. Y nos estamos viendo, la próxima entrevista va a ser también con otra maestra maravillosa como es Maru García Ramos. Así que los esperamos en nuestro próximo programa el próximo domingo.